Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Olivares. Voy a ser moderador de este webinar llamado Aprender a gozar el leer juntos, selección y uso de libros infantil para la primera infancia. Reitero, por favor, las personas que van ingresando, si pueden poner el micrófono en silencio para que no puedan haber interrupciones. Muchísimas gracias. Este webinar es organizado por EduLab en conjunto con la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también con Biblioteca Escolar Futuro UCED. Antes de comenzar, les quiero dar las gracias a todos y todas por estar acá presentes acompañándonos en este momento que estamos enfrentando como humanidad, que ha sido un desafío gigante, así que estamos muy agradecidos que nos puedan estar dando su tiempo y también expresar todos mis deseos de que cada uno y cada una pueda estar tomando los resguardos de cuidados necesarios en esta cuarentena. Bueno, EduLab es el laboratorio que busca impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras educativas en la Universidad Católica, desde abordando todos los niveles de educación, desde educación primaria hasta educación para adultos, junto con educación inclusiva y también educación continua. Y es por eso que hoy nos quisimos hacer presente en este webinar para poder entregar herramientas que ustedes puedan usar para el acompañamiento, la lectura y aprendizaje de niños y niñas en el hogar. Y también para que este momento sea entretenido para ustedes y para los niños. Y para ello nos acompañan dos expertas en el tema. La primera es Susana Mendive. Disculpe, permiso, voy a silenciar a alguien. Ahí sí. La primera persona es Susana Mendive, que es académica de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica e investigadora, y nos va a comentar sobre mecanismos y metodologías para poder acompañar a niños y niñas en la lectura. Y también nos va a acompañar Claudia Olavarría, quien es coordinadora general de Biblioteca Escolar Futuro, y nos va a comentar sobre el uso de libros en la primera infancia. Cada presentación dura 10 minutos y al finalizar esta vamos a dar un espacio de conversación donde ustedes pueden hacer preguntas mediante el uso del chat que tenemos justo debajo de esta pantalla para que puedan interactuar con las expositoras. Eso va a ser al finalizar el periodo de exposición de ellas. Así que vamos a continuar con Claudia. Claudia, ¿estás por ahí? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, ahí estoy. ¿Aló? ¿Me escuchan ¿Aló? bien? Se escucha un poco bajo. Espérame. Estoy al máximo del audio. Ahí que me acerqué un poco más, ¿está mejor? Mejor, mejor. Ya. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación No, feliz. a este webinar muy masivo, 157 participantes y subiendo. 160. Exactamente. Ok, Claudia. Entonces, bueno, la modalidad es que nos puedas contar un poquito cómo se pueden dar uso a los libros infantiles para niños y niñas y dar algunos tips que los y los padres puedan usar en sus hogares hoy en día en cuarentena. Sí, bueno, como comentaba Carlos, yo soy Claudia Olavarría, soy coordinadora general del programa Biblioteca Escolar Futuro de la Universidad Católica, que es un programa de vinculación con el medio de la universidad que busca generar espacios de biblioteca escolar vinculados a diferentes comunidades escolares, locales, comunidades en regiones, comunidades vecinales, a través de la generación de espacios que permitan generar tanto acceso al mundo del libro y la lectura, como espacios de formación para docentes, mediadores de lectura, formación para estudiantes y otro tipo de acciones, vinculando todo el quehacer de la Universidad Católica hacia diversas comunidades. Ahí, me había silenciado, Carlos. Diversas comunidades cercanas a los campus de la universidad y cercanas a los centros productivos también, perdón, centros de investigación de la misma universidad. Yo soy licenciada en letras, tengo un máster en promoción.
¿Claudia? Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Y he trabajado por bastante tiempo en temas de fomento al lector, bibliotecas, literatura infantil. Soy editora también de una editorial pequeña que se llama Gata Gorda Ediciones. Voy a compartir mi presentación, Carlos. ¿La comparto? ¿Parto Perfecto. con compartiendo? Por favor, retirar a las personas que están con los audios activados, si lo pueden desactivar, por favor. Muchísimas gracias. Ahí. Ahí está. Bueno, voy a comenzar la presentación. Perfecto. Ahí, ya. Ahí sí. Sí. Bueno, comentarles como marco general que este trabajo que vamos a revisar lo vamos a trabajar más en profundidad con Susana Mendive, que es académica de la Facultad de Educación, quien con Miley O y Gabriela Barra, también académicas de la facultad, generaron esta guía, que ustedes pueden ver ahí, para trabajar la primera, de selección de libros para la primera infancia. Nosotros como programa de biblioteca escolar tenemos un vínculo bastante potente con la facultad y nuestro foco también es poder llevar la guía a diferentes espacios dentro de la biblioteca escolar, que se los vamos a comentar más adelante. Por ahora yo les voy a comentar algunas consideraciones generales respecto de la lectura en la primera infancia. Nosotros aquí les voy a mostrar dos autoras, que es Yolanda Reyes y Marie Bonafé, quienes han trabajado respecto de primera infancia y lectura de manera bastante intensa y bien profunda. Yolanda Reyes es colombiana y ella nos habla de esta vinculación afectiva que se genera entre el libro, el niño y el adulto, que nos favorece, que permite generar primeros andamios o primeros puentes para la formación del lector infantil y juvenil, que pueda favorecer también un hábito a largo plazo. Bastantes teorías ya desde hace bastante tiempo ya nos dicen, bastantes teóricos nos dicen que a más temprana edad logremos vincular el libro con el niño, y no solo el libro, sino que también lo literario, en términos, por ejemplo, del folclore oral, de la canción de cuna, del juego de manos, de la ronda, etcétera, todo ese repertorio que nosotros mismos probablemente tenemos, a más primera edad, mejor va a ser el recorrido que ese niño o niña va a tener para, en su camino de formación del lector. Nosotros aquí es muy importante en la primera infancia el rol que cumple el mediador, que puede ser el padre, la madre, un hermano, un abuelo, ya estando en el espacio más escolar, las educadoras de párvulos, las técnicos en párvulo, todos esos mediadores, todos esos adultos que están alrededor del niño, favorecen las experiencias idealmente positivas respecto del libro y la lectura, que le permitirán generar un itinerario lector, una trayectoria de lectura que lo lleve a tener a la larga un hábito lector. Eso es lo que nosotros esperamos a través de la mediación del libro y la lectura. Es muy importante aquí acotar que no solamente estamos hablando del libro como objeto físico, hoy día de hecho vamos a presentar opciones del libro en espacios digitales, especialmente por el contexto en el que nos encontramos, pero también es muy importante el espacio de la oralidad. Nos preguntan bastante cómo acceder al libro, cómo acceder al libro físico. Sabemos que existen muchos espacios vulnerables donde el acceso al libro es mucho más complejo. Sabemos también que el libro como un objeto cultural muchas veces es un objeto vinculado más a la élite, es un objeto caro de acceder, pero tenemos que tener consideración que por lo menos hoy día en Chile el universo de bibliotecas escolares y el universo de bibliotecas públicas está bastante bien en términos de cobertura.
y está bastante bien en términos de colecciones. Siempre hay posibilidades de mejorar, por cierto. Vamos a ir viendo este espacio digital también, como les comentaba, vinculado a esta guía de selección. Y me parece sumamente importante hablar un poco respecto de la mediación. Les comentaba que para el lector de la primera infancia es sumamente importante en su formación como lector el rol que cumplen los adultos. Y recordemos que ese adulto no necesariamente es un adulto solo la madre, que se tiende a vincular la formación, la educación en la primera infancia, muy vinculada a las figuras femeninas. Es sumamente importante que esas figuras también puedan ser masculinas. Es sumamente importante también que consideremos que no solo es el objeto libro. Aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos en un ratito más respecto de libros físicos, pero también consideremos que el folclore infantil, que todos o muchos de nosotros, con el que muchos de nosotros crecimos, es parte también de lo literario. El niño, la niña en su primera etapa se siente muy fascinado con la canción de cuna, muy fascinado con el juego de manos, muy fascinado con la ronda, muy fascinado con el espacio de, por ejemplo, irse a dormir y recibir un cuento inventado o no inventado, de la tradición popular o no, de su adulto significativo. Entonces, todos esos espacios son también vínculos literarios y que son sumamente importantes para la formación de lectores. Entonces, cuando pensemos en que no tenemos el libro físico para mediar el libro, para mediar la lectura con nuestros niños y niñas de la primera infancia, pensemos que de todas maneras tenemos otros espacios como lo son la oralidad y todo lo que implica el folclore poético que muchos de nosotros tenemos incorporado porque lo recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Entonces tengamos también siempre esa consideración. La mediación del libro de la lectura es muy importante aquí, que nos detengamos un segundo, porque tendemos a pensar que la manera de mediar el libro con los niños es la animación lectora, es el cuentacuentos. No es la única manera de mediar el libro, esa es una estrategia que nos permite vincular libros con lectores, pero la mediación del libro y la lectura implica una situación bastante más amplia. Voy a volver un poquito atrás, como les mostraba en esta diapositiva, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con distintos mediadores, tiene que ver con el acceso al sistema literario, tiene que ver con el canon que se implementa en la escuela, tiene que ver con mis padres, mis abuelos, mis pares, y de alguna manera cómo yo me puedo insertar en una comunidad lectora. Entonces, la familia es sumamente importante de manera especial en la primera infancia. El acceso a los libros, por cierto, también, pero también, como mencionábamos anteriormente, el acceso a experiencias orales respecto de la lectura y el libro. Entonces, como les comentaba, la mediación del libro y la lectura implica que existe un adulto o un par mayor que el niño y niña en formación, que genera o potencia o permite ser un puente entre el mundo de la lectura, siempre haciendo hincapié, mundo de la lectura en términos de la oralidad o del libro escrito, de la cultura escrita, para que ese niño de alguna manera llegue a ese lugar, se acerque al espacio literario y no literario. También es sumamente importante que hagamos esa distinción, que la vamos a ver un poquito más adelante, porque ese niño no se va a acercar solo a ese espacio. Aquí también es muy importante que en la primera infancia la mediación o el acercamiento al mundo del libro y la lectura, a la cultura escrita, necesita del adulto. El niño no puede acceder todavía a la cultura escrita porque no tiene las herramientas de decodificación. O sea, es una situación como básica. No sabe leer y escribir en el fondo. Entonces es el adulto el que guía la lectura de la cultura escrita con el niño y la niña. No obstante, es muy importante que el niño observe cómo el adulto transmite la palabra
a través de la lectura y cómo el adulto también puede mostrarle las ilustraciones, guiarlo en el camino de la interpretación de esa narración completa. No sé si se han fijado, pasa harto en niños que uno ve que están inmersos en una cultura un poco más letrada, con acceso a libros o con un espacio de acercamiento al libro y la lectura, que toman los libros, que leen, entre comillas, los libros, que leen las ilustraciones, que son capaces de recontar lo que les han contado. No están leyendo, no están decodificando, pero sí están leyendo. Están leyendo imágenes, están leyendo de alguna manera una estructura narrativa, reinterpretándola, recontándola. Entonces es muy importante que nosotros podamos generar esos espacios de mediación que tienen mucho, mucho que ver en la primera infancia con espacios afectivos. El espacio de la cama en la noche antes de dormir y leer un cuento. El espacio en que nosotros como adultos nos sentamos con un niño, con nuestros niños por lo general, y somos capaces de generar un ambiente en donde nosotros tres, o nosotros cuatro, o nosotros cinco, dependiendo de la cantidad de habitantes que existan en la casa, generamos un espacio íntimo respecto de la lectura. Ese espacio íntimo es gratificante para el niño y por lo tanto lo que le produce, lo que genera en su sistema de alguna manera mental o en su sistema emocional es que el libro es grato. Si el libro para mí es grato, yo voy a querer volver. Si yo quiero volver, voy a ir avanzando de pasito a pasito de uno a otro libro. Si yo voy avanzando de uno a otro libro, voy encontrando mis propios intereses y preferencias. Si yo logro encontrar mis propios intereses y preferencias, voy generando a la larga una trayectoria de lectura. Leo lo que yo quiero y leo lo que otros también me sugieren, como la escuela, por ejemplo. Y voy avanzando en un camino donde a más recorridos en diversos libros, diferentes tipos de textos, diferentes géneros literarios, diferentes temáticas, yo voy acercándome hacia un hábito fortalecido de la lectura. Por eso es muy importante partir de la primera infancia y pensar en el espacio afectivo inicial. Bien, vamos a pasar a mostrarles algunos ejemplos y sugerencias respecto de libros. Carlos, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Ya, súper. Más adelante Susana nos va a mostrar en más detalle la guía, yo se los voy a dejar aquí puesto también en la presentación que les vamos a compartir. Toda la presentación que yo les voy a, lo que viene de la presentación, todos los libros que están sugeridos tienen vínculos, excepto, por ejemplo, estos dos que están acá, La pequeña oruga glotona y Mis animales suavecitos, que están a la derecha de la presentación, porque se los voy a mostrar en físico y no están disponibles en la Biblioteca Pública Digital, desde donde yo saqué todas estas referencias. Sí, no sé si se ven, aquí Mis animales chilenos, 1, 2, 3, están con la vinculación para la Biblioteca Pública Digital, que después les voy a mostrar un poco cómo funciona también, para que tengan un recurso hoy día para trabajar en casa si es que no tienen libros en la casa. Existen muchísimos criterios para seleccionar libros. Los que yo les voy a mostrar ahora son los que están incorporados en la guía de selección que trabajó Susana, Miley y Gabriela, que Susana les va a mostrar un poquito más adelante. Yo les voy a hablar un poquito en términos más generales. Tenemos diferentes criterios, los que yo utilicé son los que se implementaron para la guía. Tenemos dos grandes áreas vinculadas a la selección de libros, referidos al libro como herramienta cultural y referidos al libro como un objeto material, ¿ya? Obviamente, estos dos criterios se cruzan. Podemos tener libros que, por ejemplo, sean muy interesantes en términos táctiles, que tengan solapas, lengüetas, pop-up, estos libros que se abren y se aparecen unas maravillas construidas dentro del libro, pero ese libro también está vinculado al espacio de la herramienta cultural. Es decir, es un libro que tiene visualidad, que tiene un texto escrito, por lo tanto es también una herramienta cultural. Son criterios que se cruzan, pero en el fondo nosotros podemos tomar decisiones según las edades de los niños, las temáticas que queramos trabajar en el aula, por ejemplo, para el caso de las educadoras. La guía es bastante clara en ese sentido, en cómo poder
trabajar esas metodologías y ahí Susana les va a hacer un recorrido. Miren, les cuento, por ejemplo, que estos libros que están a su izquierda, 1, 2, 3, ¿cuántos ves? Y Animales Chilenos, son libros informativos del ámbito no literario. Y aquí es sumamente importante, voy a ver si se me abre en la Biblioteca Pública Digital, es sumamente importante que consideremos que los niños y niñas, desde la primerísima infancia, empiezan a encontrar sus propios intereses y empiezan a armar sus propios. No escucho, ¿ustedes escuchan? Claudia, disculpa. No, se quedó pegado. Sí. Escucha. ¿Estoy pegado? ¿Se quedó pegado? ¿Puedes Estoy hablar? aquí. ¿Estás ahí? Perfecto, mira, se me quedó tu imagen un poco pegada, pero tu audio se escucha bien. Ya, perfecto. Y Les sí, estaba Clara, contando disculpa, que... quisiera recordar a la gente que ponga en silencio también los audios que tienen, que van ingresando, y eso, ahí está, perfecto, muchas gracias. Les comentaba que para la formación de lectores tenemos que pensar en libros literarios, en narrativa, en poesía, en texto dramático, etc. Sino que también podemos hacer formación de lectores a través de libros informativos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos niños que les interesa mucho más este espacio del libro infantil, que es el libro informativo con temáticas bastante abiertas, muy amplio. Hoy día el libro informativo está con un proceso evolutivo muy importante, muy interesante, ya no solamente en temas respecto de los temas, sino que también respecto del libro como objeto, de cómo está diagramado el libro dentro, de cuánta información se entrega según las edades, súper importante eso, de cómo están diseñadas las ilustraciones que acompañan esa información. Entonces, este es un tipo de libro muy interesante, que es muy útil de alguna manera. Aquí obviamente pensemos en que no queremos instrumentalizar el libro y la literatura, sino que es muy útil por formación de lectores, porque hay muchos lectores que sí les interesa mucho más este espacio narrativo. Y aquí entramos a la Biblioteca Pública Digital. Hoy día, ya que estamos en casa, ya que no necesariamente todos tenemos libros en casa y que aparte de eso no estamos pudiendo ir a la biblioteca, que es donde podemos acceder a libros, hay un pequeño paréntesis, un tip importante: las guaguatecas de la Biblioteca Santiago, del programa de Biblioteca Viva de Fundación La Fuente y de otras instancias como las bibliotecas regionales, son espacios sumamente atractivos para potenciar y mediar el libro y la lectura. Tenemos muy buenas colecciones en esos espacios, hay guías de las mismas personas que nos atienden en esos espacios, los bibliotecarios. Entonces yo les sugiero que si quieren fomentar también el acceso al libro, los espacios de biblioteca pública, escolar, la biblioteca también de aula que está que llega a través del Plan Nacional de Lectura a las diferentes jardines Junji, perdón, son colecciones muy potentes y son muy buenas para poder trabajar diferentes ámbitos que tienen que ver con el currículum, con la formación de los niños y niñas en la primera infancia. Vuelvo un poquito para atrás aquí a la Biblioteca Pública Digital. Al final de la presentación les voy a dejar algunas sugerencias de sitios que recomiendan libros y donde podemos acceder también a literatura digital, que va a estar al final de la presentación. Lo que nosotros hacemos cuando entramos a la Biblioteca Pública Digital, si ustedes no tienen cuenta, pueden, esperen un poquito, lo voy a más para acá, registrarse, y al registrarse les van a pedir datos bastante básicos. Todos los chilenos podemos acceder, e incluso los extranjeros residentes en el país pueden acceder al catálogo. Uno se registra y lo que te van a pedir es que uno habilite en el computador el Adobe Digital Reader, Adobe Acrobat Reader o Digital Reader, no me acuerdo cómo se llama, pero es un programa de Adobe que se instala en el computador y que hace las veces de prestador de libros. Entonces uno descarga el programa, luego descarga el libro
Está toda esta información en la página de la biblioteca. Y el libro, cuando caduca su tiempo de préstamo, desaparece del sistema. Entonces es un préstamo literal de libros en formato digital. Lo mismo tiene la biblioteca digital escolar, pero esa biblioteca es un poco más cerrada porque solo pueden acceder personas que estén vinculadas a comunidades educativas del sistema público, ¿ya? Por lo tanto, por eso les prefiero mostrarles la pública digital, que es más amplia. Y aquí yo, como les mostraba, llegamos a un libro infantil informativo que nos permite trabajar temas de matemática. O sea, el libro hoy día es un espacio sumamente abierto. Ahí yo sugiero y pido y un poco exijo también no instrumentalizar el libro, no que el libro sea para algo, sino que es un espacio de goce estético. Primero, antes que todo, el libro literario y no literario es un espacio de goce estético primero, y luego es un espacio que nos permite abrir puertas, conversar, dialogar respecto de temáticas, que nos permite también trabajar ciertos conceptos respecto de la primera infancia, sobre todo pensando en el tema del currículo. Vuelvo a la presentación. Acá. Ya. Esos son libros que tienen que ver con temas no literarios, que están referidos al libro como una herramienta cultural muy potente hoy día, y en temas de libros que refieren a espacios de objeto material, les voy a mostrar, por ejemplo, Mis animales suavecitos, que se ve al revés, obviamente, en la cámara, pero este libro, cuando uno accede a él, tiene texturas. ¿Se fijan? No sé si se puede ver, observar bien. Aquí se nota más porque es una textura blanca. Este es un conejo, y es un conejo que se toca. ¿Qué permite en la primera infancia este tipo de libro? Que el niño se acerque con un espacio de gozo y juego hacia el libro como objeto material. También hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que es un libro que se llama La pequeña oruga glotona. Yo lamentablemente lo tengo en inglés, pero aquí está, existe en español. Y esta pequeña oruga, muy hambrienta, empieza a comer y comer y comer desde que nace como un huevito. Lo único que hace es comer. Y va avanzando en las comidas. Por ejemplo, cuando se dio cuenta que tenía mucha hambre, fíjense, se comió una manzana. Y por aquí hay un hoyito, ¿lo ven? Se comió 2 peras. Y pasó. Ahí está. Entonces, nuevamente, el espacio de gozo de lo táctil, del espacio más kinestésico vinculado al objeto libro. Los niños con este tipo de libros, que son de una materialidad especial, gozan bastante. Sí, aquí hay que tener una consideración que por lo general las bibliotecas públicas, amplias, abiertas, y las escolares no adquieren mucho este tipo de libros, porque son libros que son más frágiles y en general son un poco más caros. Pero sí, las bibliotecas públicas que tienen guaguatecas adquieren bastante este tipo de libros, precisamente porque el espacio de gozo es mucho más potente. ¿Carlos? Claudia, sí, una consulta. ¿Puedes repetir el ejercicio del libro? Porque me parece que no se vio muy bien el ejercicio que hiciste. ¿De la oruga glotona? La oruga glotona, sí. Claro. Y también recordarte que queda poquito tiempo. Sí. Muchas gracias. Ya. La oruga empieza, ahí está, empieza a buscar comida. Pero, Y ya, me acaban de decir de que para poder compartir ese ejercicio, mejor que terminemos la presentación ya, y después cuando te vea tu imagen podemos hacer el ejercicio, ¿te parece? sí, no hay problema. Ok. Bueno, les comentaba que hay ámbitos literarios y no literarios dentro del libro como herramienta cultural. Esta información está en la guía que va a presentar Susana y que va a estar disponible. Lo mismo que los criterios referidos a la materialidad, que hemos visto bastante ya, porque hay temas táctiles, temas de encuadernación, de cómo el libro está pensado para que sea resistente para la primera infancia. Y aquí les dejo, al final de la presentación, y aquí empiezo a cerrar para que pueda avanzar Susana,
les dejo selecciones de libros que son parte del repertorio de la guía que va a trabajar Susana y que están disponibles en la Biblioteca Pública Digital. Por lo tanto, ustedes se van a quedar con la posibilidad de acceder digitalmente a la guía, porque ya está disponible en bastantes partes, lo vamos a mostrar más adelante, y la posibilidad de trabajar o llevar a la casa hoy día esta selección que yo les pongo que está disponible en la Biblioteca Pública Digital. Hoy día en este espacio de contención necesitamos este tipo de recursos que nos permitan mantener la vinculación con el libro y la lectura. Y también les dejo al final de la guía dos novedades editoriales vinculadas a la crisis que estamos viviendo. Uno de Alejandra Costa, con Amanuta, que se llama Empatía en Cuarentena, que es un libro que nos permite observar emociones y ver cómo podemos responderlas con los niños de la primera infancia especialmente. Y Misión Quedarse en Casa, que es un libro-juego que nos permite responder algunas preguntas y que también nos permite imprimir si podemos y que los niños vayan coloreando el libro. Uno nunca alcanza a decir todo lo que tiene que decir, pero nada, pues vamos a seguir conversando, vamos a escuchar a Susana y después vamos a ir respondiendo preguntas, así que podemos volver más adelante en algunas dudas que les hayan quedado con la presentación. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Puedes dejar de compartir ahora tu pantalla? Sí, por supuesto. Perfecto. Ahí. Y ahora, rápidamente, en unos segundos, si puedes repetir el ejercicio del libro de la oruga, porque Sí. mucha gente no lo pudo ver. Sí, lo que pasa es que como la oruga va comiendo, la idea, la intención del libro es que la oruga va comiendo a través de las páginas. Entonces se come una manzana, se come 2 peras, y si se fijan ahí están los hoyitos. Entonces el libro genera una realidad distinta porque el niño puede observar que la oruga efectivamente comió a través de las frutas que están pasando. ¿Se fijan? Perfecto. Ahí está. Ese es el ejercicio. Muchísimas gracias, Claudia. Susana, Gracias a ti. ¿estás por ahí? ¿Puedes Sí, activar? hola. Perfecto, muy bien. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por esta invitación y por la participación de todos los que veo, de 199. Mucha gente, mucha gente. Bueno, Susana, ¿le damos inicio a tu presentación? Claro, voy a compartir entonces. ¿Se ve ahí? Si la puedes agrandar. Sí, le puse. A ver. Ahí está. Perfecto. Ok, Susana. Bueno, yo me presento, soy Susana Mendive, soy profesora de la Facultad de Educación, psicóloga originalmente y doctora en psicología, y me dedico a dar clases en el programa de pedagogía en educación parvularia en temáticas vinculadas al lenguaje, y también investigo en estos temas. Yo voy a tocar un aspecto complementario a lo que nos ha presentado Claudia, que tiene que ver con cómo acompañar este momento, el momento de la lectura, una vez que accedemos al libro. Entonces, una primera idea es que, tal como decía Claudia, nosotros como primer objetivo para una trayectoria lectora buscamos el gozo en el momento y ojalá con posterioridad a él, y el gozo lo podríamos identificar como algo que se genera al menos a través de 3 vías: el ambiente, los libros y las interacciones, ¿ya? Hasta ahora Claudia abordó bien completamente el aspecto de los libros, y yo voy a pasar ahora a hablarles de las interacciones. Entonces, ¿qué entendemos por las interacciones? Bueno, es todo aquello que nosotros comunicamos, ya sea verbal o corporalmente, en distintos momentos, antes, durante y después de la lectura. Y esta lectura conjunta, tal como decía Claudia, porque estamos pensando en los niños que aún no decodifican por sí mismos, ¿ya? Y nosotros en esta instancia, a través de nuestras interacciones, posibilitamos que los niños
capturen el interés y además los podemos estar ayudando a comprender esta obra. Entonces es muy importante que nosotros atendamos a todos estos aspectos, no solamente lo que decimos, sino los gestos, sino las miradas, sino las risas, todo ese tipo de repertorio lingüístico, comunicativo. Entonces hay dos grandes mensajes que uno podría decir en términos de qué no tenemos que olvidar al momento de la interacción. Aquí yo represento en una flecha naranja hacia arriba como lo que queremos en la balanza más, es decir, que tanto el niño como el adulto participen en esta situación. Y por lo tanto no solamente sea el adulto el único partícipe, el único hablante y el único que concentra toda la situación, ¿sí? Y esto está emanado de la investigación que muestra que se le llama lectura dialógica o lectura interactiva, que ha ido evidenciando por muchos años la importancia de este tipo de interacciones para promover tanto el gozo como otras habilidades particulares. ¿Ya? O sea, hay muchas expresiones que a veces uno escucha que es como calladito, primero yo leo, después tú hablas, o al final tú me cuentas. Tenemos que visualizar que de esa manera nosotros restaríamos oportunidades a los niños de participar y de ir mostrándonos y generando un diálogo y una situación que sea atractiva y entretenida. Los niños en pequeñas edades son muy activos, son muy interesados se mueven mucho, quieren tocar, a veces incluso quieren chupar los libros cuando son más bebés, y todas esas son demostraciones finalmente de interés y de búsqueda de interacción por este objeto material y cultural, como decía Claudia. Entonces es importante que nosotros atendamos a estas señales para buscar de acuerdo a la edad de desarrollo distintas formas de hacerlos partícipes. Y otras dos ideas, así como también decía Claudia, mientras el gozo se construye, y el gozo también parte mucho de la experiencia que logra comunicar el adulto durante la situación, ¿sí? Por lo tanto, mientras más los niños vean que el adulto está disfrutando esta actividad, mientras más vean que es algo en lo que el adulto se ríe, el niño también va a desarrollar más ese sentimiento y va a estar interesado en hacerse partícipe. Y como decía Claudia también, comenzamos a involucrar a los niños en esta actividad, lo podemos hacer desde que nacen, como toda actividad cultural, ¿sí? A veces nos preguntamos desde qué edad es adecuado, pero si la entendemos como una actividad cultural, no nos cuestionaríamos desde qué edad. Por ejemplo, no nos cuestionamos desde qué edad involucrar a los niños en la situación de comer con ciertos cánones culturales. Lo mismo pasa con la lectura, en el sentido que es una actividad cultural en la que los niños, de acuerdo a distintas interacciones, los podemos hacer partícipes de todas formas. Entonces, como retomando la idea que les decía antes, de que, perdón, de que las interacciones abarcan distintos momentos, aquí les quiero dar algunos tips específicos de cómo, en qué podemos poner atención antes, durante y después. En primer lugar, focalizándonos en antes. Por un lado, visualizar que podemos generar una rutina, ¿sí? Las rutinas para los niños pequeños son muy importantes porque se transforman en espacios predecibles, y en la medida que ofrecemos espacios predecibles, para los niños es más fácil participar en ellos, ¿ya? Y visualizarlos e ir apropiándose progresivamente de estos espacios. Entonces las rutinas que se forman de distintas formas, cuidando que sea siempre quizás un mismo lugar físico donde ocurre la lectura, que sea un espacio cómodo, que ocupemos ciertas consignas, la hora del cuento, o otras para terminar, como colorín colorado, etc. Distintas claves que ofrezcan al niño un espacio predecible en el que también progresivamente se vaya haciendo partícipe y el mismo niño las pueda recrear, ¿sí? Y de esa manera podemos ofrecer mucho más el hábito, ¿sí?
Y además eso es importante visualizarlo en el contexto de cuarentena de hoy, donde estamos todos aprendiendo a generar nuevas rutinas en el hogar, ¿ya? Porque en el fondo teníamos rutinas diferentes asociadas ya sea al trabajo, etcétera, o distintos horarios de los niños en la escuela. Pensar en que este puede ser una nueva rutina puede ser muy provechosa para estos objetivos que hemos estado hablando. Por otro lado, podemos siempre estar atentos a cómo el libro viene desde la vida cotidiana, cómo traemos la vida cotidiana al libro y cómo el libro después lo llevamos a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, en términos de antes de la lectura, vamos a estar atentos a buscar algunas conexiones nosotros entre la vida misma del niño y generar algunas consecuencias reales, asociables al inicio del momento de la lectura. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, veo a un niño, a mi niño, y le digo, te felicito porque en la plaza no te jactaste como Miguel con Dorotea, y aquí les pongo un extracto del libro Miguel y Dorotea, y entonces lo conecto y le digo, ¿quieres que lo leamos de nuevo? ¿Sí? O sea, hay una situación concreta que vivió el niño y se transforma en una oportunidad de invitación para que sea algo atractiva la lectura. A ver, no me avanza esta, voy a ver si me avanza así. Ahí sí. Ahora visualizando algunos aspectos durante, es muy importante que nosotros atendamos a nuestra expresividad, a nuestro uso de la voz y a la temporalidad o ritmo que nosotros estemos usando durante la lectura, ¿sí? Entonces, algunos elementos que también se ha estudiado que los bebés se sienten muy atraídos por el tipo de habla que los adultos dirigimos, que suele ser muy variado, que ocupa distintas entonaciones. Lo mismo podemos visualizar y tratar de hacer en el momento de los libros, y ahí variar las entonaciones o ocupar distintas voces de acuerdo a los personajes que aparecen es un recurso que puede ser muy atractivo y captura la atención de los niños, ¿sí? Y lo otro muy importante es el tema del ritmo. Nosotros somos expertos en lectura, podemos decir, ¿por qué? Porque lo hemos hecho muchas veces como adultos, pero para los niños no es una práctica todavía, está en proceso de construcción, y por lo tanto siempre tenemos que pensar que nuestro ritmo tiene que ser más lento, ¿sí? Más pausado, detenernos más, y de esa manera poder ajustarnos más a un ritmo de atención y de procesamiento de niños más pequeños. Y por otro lado, ir buscando y ir encontrando cuáles son las maneras que nos van funcionando con los niños para que éste participe activamente durante la lectura. Aquí les pongo algunos ejemplos, no son exhaustivos, pero hay algunas ideas que podemos tener en cuenta, y si se fijan entre los ejemplos hay algunos que son de menos a más complejo, menos a más demandante, y aquí varía dependiendo de la edad de los niños, etc. Desde, por ejemplo, ofrecer el turno para que los niños puedan mencionar cuál es el personaje en este caso, en esa figura, cuál es Dorotea, a otras más complejas que tienen que ver con los sentimientos de los personajes o las motivaciones de los personajes. Cómo se sentirá en este momento Dorotea cuando le están diciendo que puede saltar más alto que ella, Miguel, ¿no? O vincularlo con situaciones de la vida propia de los niños, si te han dicho algo hacia ti, o desafiarles de manera de qué crees que va a pasar. Si se fijan, son distintas maneras, todas ellas con distintas finalidades, pero todos dando ideas para que los niños activamente se sientan parte de esta situación. O bien hay libros que por su estructura gramatical y cómo están construidos en términos de lenguaje, tienen estructuras que son predecibles. Ahí les pongo otra imagen, otra página de un libro que está también en esta guía que ha mencionado Claudia, que se llama Cocodrilo, y hay expresiones que son repetitivas, y esas son muy buenas oportunidades para que los niños le demos la oportunidad de participar. Verde, 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 el cocodrilo que muerde.
si ya lo hemos leído una vez, para los niños son juegos entretenidos de hacer, completar ciertas partes del libro. Y por otra parte, además, si es que nosotros estamos buscando que los niños participen, luego es muy importante que nosotros prestemos atención a esas intervenciones. A veces son intervenciones motivadas por lo que les decimos, otras veces son espontáneas. Y todas ellas son muy importantes, darles cabida, darles respuesta, atenderlas, acogerlas, ¿sí? Ya sea desde los gestos de los niños hasta intervenciones verbales. Finalmente, algunas otras recomendaciones para el fin o después de la lectura. Es muy común que los niños a veces piden, apenas terminamos de leerle, que le leamos al tiro de nuevo el libro. Esto es muy común, y aquí como recomendación, si es que es algo que está dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro tiempo, o quizá se lo leímos una vez y yo tengo que ir a hacer algo en la casa, se lo puedo encargar a otra persona de la casa, por ejemplo, pero si un niño nos está diciendo léemelo de nuevo, es un enorme logro y es un signo muy elocuente del interés que está causando un libro para un niño. Así que en la medida de lo posible, intentar hacerlo, o en otro momento del día, pero también acogerlo, ¿no? Y nuevamente la idea de conectar situaciones reales con otras situaciones que seguimos viviendo, y aquí es un círculo, ¿no? Entre antes y después, ¿sí? Como mira verde como el libro del cocodrilo. Bien, hemos visto algunas ideas concretas en términos de interacciones, y quería mencionar alguna en términos de ambiente, siempre aquí pensando en que es una situación de contacto físico con el libro. Un par de ideas: mientras más a la vista y a la mano del niño dejemos el libro, mejor, porque los niños puede que después, de manera espontánea, busquen volver a hojearlo, volver a revisarlo, y posibilitar ese acceso también estaría contribuyendo a que los niños vayan incrementando esta experiencia de gozo con la lectura, de manera ahora un poco más autónoma. Si es que hubiera más libros en un contexto, buscar maneras de organizarlos, por ejemplo, como decía Claudia, los literarios en una parte, los no literarios en otra, puede ser una manera de organizarlos, o ir organizarlos de manera dinámica de acuerdo a los libros favoritos. Los niños a veces tienen el libro favorito 1, 2, 3 semanas y queremos, quieren que solo le leamos ese libro, y eso podemos también darle más protagonismo en el espacio físico para que lo acceda más. Eso en términos de recomendaciones cuando estamos pensando en un ambiente físico. Ahora, aquí también yo pongo esta diapositiva porque también hoy día existe bastante duda de qué equilibrio lograr frente a las demandas escolares, ¿no? de aprendizaje en este periodo por lo menos, y cómo combinarlo con el contexto diferente que es el hogar, ¿verdad? Podríamos decir como mensaje que si a usted le interesa que su niño aprenda o se desarrolle en cierto nivel y al mismo tiempo sea una experiencia gozosa, los libros son una de las mejores herramientas para lograr esa combinación, ¿sí? O sea, hay mucha investigación, aproximadamente 40 años, que ya se ha ido consolidando la idea de que a mayor cantidad de veces les leemos y si tenemos experiencias de calidad en términos de interacciones, como antes hablábamos, hay una serie de habilidades del lenguaje que se ven favorecidas cuando los niños son expuestos a ellos. Por ejemplo, incrementan su dominio de conocimiento de palabras, en términos de lo que comprenden, de lo que después son capaces de decir, en términos de la comprensión auditiva, oral, de lo que escuchan, desde oraciones hasta discursos más amplios como narraciones completas, conocimiento de lo impreso, por ejemplo, esto que también mencionaba Claudia, ¿no? Como y sabiendo ciertas convenciones de que la lectura
en nuestro idioma implica de la izquierda a la derecha, de arriba hacia abajo, que hay que hojear las páginas, que existe una portada, que existe un autor, y el discurso narrativo, que alude como a la habilidad de los niños de ir organizando narraciones cada vez más completas, con distintos elementos en su estructura, con un inicio, con personajes, con un contexto, con un problema, con un desarrollo, con un cierre. Todas estas son habilidades que se ha demostrado que se incrementan. Hay investigaciones, por ejemplo, que muestran que niños con ciertas dificultades de aprendizaje solo por el hecho de leerles todos los días incrementan sus habilidades, y lo que se ve es que el libro tiene algunos elementos que lo favorecen, el hecho de que podemos volver a ellos, el hecho de que tienen cierta complejidad sintáctica un poco mayor a lo que escuchamos cotidianamente, y también a la aparición de ciertas palabras que no son tan frecuentes, y todas ellas se han propuesto como explicaciones para el logro en este tipo de habilidades, ¿sí? Como síntesis entonces, en este momento, podemos visualizar que leer junto a los niños es una oportunidad, en especial en este contexto de cuarentena, para tener un momento de encuentro, un momento de vínculo, un momento de goce compartido. Por un estudio en el que yo estoy ahora completando, hemos recogido incluso este tipo de testimonios cuando han hecho el ejercicio de leer el mismo libro durante 2 semanas, nos dicen este tipo de cosas los papás. Conocer más lo que a los niños les interesa, profundizar en esos intereses, es decir, si es que yo detecto los animales, como el libro que nos mostraba Claudia, causó mucho interés, podemos buscar canciones en torno a los animales, podemos conversar más a partir de los animales, nos traemos en este sentido el libro a la vida cotidiana, como decía antes, dibujar y profundizar en los intereses. Y también la exposición a los libros va a ser una oportunidad para que el niño desarrolle conocimiento del mundo, porque en los libros hay mucho conocimiento de todo tipo, en términos culturales, sociales, de disciplinas específicas, en términos, por ejemplo, de los animales, y las habilidades del lenguaje, como les decía recientemente. Y otro mensaje final sería buscar formas para compartir los libros o las lecturas en redes en este periodo. Sabemos, como decía Claudia, que los libros en Chile aún lamentablemente son de élite, son caros, los de calidad, pero hay que buscar algunas formas. Algunas que yo he conocido es que vecinos se prestan, por ejemplo, se dejan en la puerta de la entrada libros afuera, se ponen de acuerdo con vecinos y se los dejan. Esa puede ser una alternativa. Otra, si no tenemos físicamente libros, utilizar algunas formas de leer y difundir a amigos las lecturas. Y esas pueden ser alternativas cuando el libro físico no lo tenemos. Por ejemplo, si es que accedemos a libros, como nos enseñó Claudia, de las bibliotecas, poder quizás grabarnos y leer y compartir, ¿sí? Todo eso son formas que podemos utilizar hoy día más creativamente para mantener ese espacio. Eso, por esta parte. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Aló, Susana, ¿me escuchas? Perfecto. No, te agradecería mucho que nos puedas compartir brevemente, ojalá que dentro de unos 4 o 5 minutos, esa guía que tú has trabajado con colegas tuyas para poder seleccionar y dar uso a los libros en educación parvularia. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, les paso a contar de la guía. A ver. Sí, queremos voy a presentar 2 recursos, uno más en profundidad que el otro. Uno es esta guía que ya mencionó Claudia, y también dejarles como apoyo, va a quedar en la página de EduLab un video que preparamos en el contexto de la investigación en la que yo he estado el último año. Es una guía para leer libros con niños pequeños. Bueno, la guía, como decía Claudia, la hicimos con estas otras 2 colegas profesoras de la facultad, con Gabriela Barra y Maylio.
gracias al aporte de un proyecto de desarrollo interno del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación. Ahí también muestro quienes fueron nuestras colaboradoras, nuestra ayudante y nuestra diseñadora, para que esto quedara así de bonita, Roxana Yaupe. Y nosotros quisimos abordar un problema que veíamos como tres aristas, ¿no? Pese a que todavía, pese a que aún, si bien se ha investigado del tema de la importancia de la lectura, aún constatábamos a través de datos que la lectura en los hogares empieza relativamente tarde, a veces mayoritariamente como a los 4 o 5 años, que en las aulas todavía vemos aulas desprovistas de bibliotecas, o bien si están provistas, a veces la calidad de estas obras no son las más adecuadas. Y además queríamos entre nosotras coordinar ciertas visiones en un mismo texto por nuestra labor de formación en distintos cursos que hacemos en la facultad, para que las estudiantes sientan que esto es un mensaje conectado, no desconectado. Entonces, de esa manera, pudimos desarrollar durante el año 2018 la guía, que la consideramos como una contribución a ese problema, y hemos buscado distintas maneras de darle distribución para que sea conocida. Aquí mostramos cuál es el índice. Tenemos principalmente 6 capítulos. Claudia abordó las temáticas centrales del capítulo 2, en donde nosotros ofrecemos conceptos generales que nos permiten pensar criterios para identificar libros pertinentes para distintas edades y propósitos. También lo que hicimos fue seleccionar, eso fue quizás lo más difícil, seleccionar un conjunto acotado de obras. En este caso llegamos a 76, buscando variar como, elementos como los que mencionaba Claudia, ¿verdad? Que sean del ámbito literario y no literario, que se presten para que tengan recursos de interacción, que tengan distintas temáticas cuando se refieren a libros informativos o no literarios, y que también se encuentren, ojalá, en las bibliotecas o en las distintas dotaciones que hay en las bibliotecas escolares o de jardín. Entonces, de acuerdo a esos criterios, seleccionamos estos 76 libros, pero sabiendo que siempre es inagotable y que estos criterios, lo que sí se puede hacer es seguir utilizándolos con nuevas obras, porque eso también es algo que siempre va en aumento. Entonces aquí muestro un ejemplo de que en el capítulo 3 hacemos el ejercicio de aplicar los criterios que están en el capítulo 2 a los 76 libros, para que se pueda uno generar una impresión de cada uno de ellos, ¿ya? En el capítulo 4, además, queremos completar la impresión de cada obra al ofrecer una reseña, la foto de la portada, y además hicimos un trabajo de a partir de lo que está en el texto, qué potencialidad tiene cada uno de esos textos en términos de trabajo, de habilidades del lenguaje por un lado, como de los núcleos de aprendizaje. Yo sé que hay algunas personas aquí en este webinar que son de otros países, así que bueno, núcleos de aprendizaje es la manera como decimos temáticas o áreas del currículum en particular en educación parvular en Chile. Y finalmente, en el último capítulo, en el capítulo 6, quisimos hacer un ejercicio de modelar cómo podríamos hacer un trabajo semanal en aula. Aquí está pensado en aula, pero hay mucha aplicabilidad para hacerlo en el hogar también, a partir de un libro, ¿ok? Escogimos, en este caso, Vamos a cazar un oso. Pensamos que era un libro que ha sido publicado en distintos formatos, y eso por lo tanto lo hace, posibilita leerlo en la versión para niños más pequeños, porque hay un formato con tapa dura, hay otras en tapa
o en hojas blandas, digamos, en donde es para niños un poco más grandes. Entonces esa versatilidad nos pareció adecuada para poder mostrar cómo podemos utilizar a lo largo de los distintos niveles, en el caso de la formación del nivel de educación parvularia, a la cuna, niveles medios y de transición, cómo podía ser utilizado. Entonces, en este capítulo lo que hacemos es que ofrecemos una propuesta de cómo trabajarlo el día lunes, apuntando, por ejemplo, a una habilidad de lenguaje, qué interacciones específicas podemos ofrecer. En este caso escogimos solo 2 niveles, sala cuna y transición, y ideas muy específicas para cada día, variando de lunes a viernes, ¿ya? Con la expectativa de que algo similar se pueda hacer para todos los libros, no es exclusivo de esta obra, pensando también que esto es algo que podríamos seguir replicando, ¿sí? Y bueno, compartir con ustedes finalmente algunos hitos de esta guía, porque nuestra intención siempre fue compartirla, hacerla accesible de manera gratuita. Hemos hecho desde el inicio un trabajo muy provechoso y coordinado con la Biblioteca Escolar Futuro. Dimos un taller cuando estábamos terminando la guía para personas de las redes de la biblioteca. Hemos presentado en algunos congresos. Ya está disponible la guía en la página web de la Facultad de Educación. Ahí les dejo el link si es que lo quieren descargar. Otro elemento importante fue que en el 2019 firmamos un convenio de licenciamiento con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En Chile eso es UNJI, que es la principal encargada de ofrecer educación parvularia en el país. Y de esa manera pudimos imprimir 3.000 copias, ellos se encargaron de eso y distribuirla a lo largo de Chile. Y ahí también recibimos apoyo de la unidad de transferencia de la universidad. Ellos también pusieron la guía en su página. También está en la página de la Biblioteca Escolar Futuro, que no puse aquí el link, Claudia, pero bueno, lo vamos a dejar disponible. Y este año estamos muy contentas que la misma Biblioteca Escolar Futuro también nos va a publicar otras 500 copias físicas, pero también está en la página de la biblioteca. También hemos podido hacer un curso asociado a la guía como continuación de nuestra relación de colaboración con Junji para el programa de mediación de lectura con las encargadas regionales. Eso es de la guía. Y finalmente les dejo aquí el anuncio nomás, pero que va a quedar conectado con toda la información que aquí generamos para este webinar, un video que generamos en un estudio FONIDE que he estado trabajando durante el 2019, y hicimos esta guía, que es una guía muy concreta para poder promover la lectura de manera interactiva con familias. Perfecto. Muchas gracias, Susana, y también a Claudia. Ahora vamos a abrir el espacio de conversación que habíamos planteado al inicio. Para nosotros es muy importante que las personas que están viendo este webinar también interactúen con ustedes, las expositoras. Y la idea es que lo hagamos con respuestas breves, ya para que podamos abarcar la mayor cantidad de preguntas posible. La primera pregunta la hace Rocío y Gabriela, que tiene relación con lo que es el uso de textos digitales o virtuales, ¿ya? Rocío pregunta, ¿cómo puedo enseñar la lectura mediante aplicaciones o libros de forma virtual? Y Gabriela, que tiene relación con esto, pregunta si hay algunas recomendaciones, ¿qué tan recomendables es leer libros de manera digital, siendo que las pantallas no son nada recomendables para edades pequeñas? Entre leer de manera digital o no leer, ¿qué será mejor? Eso, dejo abierta la pregunta. Ojalá que sea lo más breve posible la respuesta para poder abarcar otras preguntas. ¿Susana o yo? Susana, partamos por Susana. Bueno, yo voy a abordar sobre todo la última. Respecto al soporte digital, efectivamente existen ciertas recomendaciones de que la Asociación Americana de Pediatría, por ejemplo, recomienda no pantallas en los 2 primeros años con los niños, y después un tiempo acotado durante el día, no más de 2 horas.
Yo pienso que la pantalla en este momento es un recurso para mantenernos conectados con la lectura cuando no tenemos libros en el hogar, pero en mi opinión, un asunto que no podemos perder de vista es quizás usarlas de manera silenciada y nosotros seres quienes las leamos y seamos los mediadores, utilizando el concepto de Claudia, de esa lectura, o sea, utilicemos el texto y las imágenes, pero no olvidar nuestro rol mediador siempre, porque eso es lo más importante. O sea, no es algo tan provechoso si el niño está solo escuchando, sin capacidad de procesar todo eso, que nuestro rol no sea reemplazado. Esa sería mi recomendación. Sí, totalmente de acuerdo con Susana. Efectivamente, el rol del mediador aquí es sumamente importante. Yo concuerdo que finalmente hoy día es un poco excepcional, que es la manera que tenemos de comunicarnos entre nosotros hoy día, el tema digital, y en el fondo acceder a libros. Yo hoy sugiero también, lamentablemente no hay muchas aplicaciones gratuitas de libros digitales disponibles que sean de buena calidad. Podemos estar 1000 horas con el Baby Shark. No sé si a alguno de ustedes le gusta el Baby Shark, pero puede ser poco productivo o puede ser poco desafiante para el niño ese tipo de aplicaciones. Yo sugiero hoy día, varias de las editoriales, sobre todo algunas chilenas, están habilitando sus contenidos digitales de manera gratuita. En el caso de Manuta, yo ahí sugiero, hay por lo menos 3 o 4 aplicaciones gratuitas que son libros interactivos, en el fondo, entendiendo el libro digital. Hay una distinción entre el libro digital como soporte, es decir, el PDF, versus el libro digital en su formato más ebook, que puede ser interactivo. Hay que tener también esa distinción. Pero concuerdo con Susana, hoy día no tenemos muchas más opciones y seamos nosotros los mediadores que guíen el proceso. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Voy con la otra pregunta. Esta la realiza Macarena Salas y dice, ¿cómo mediar la lectura de un libro considerando a 2 o más niños y niñas de distintas edades y con distintos intereses? Claudia, ¿te gustaría partir? Sí, súper buena pregunta, porque es un poco el escenario que hoy día nos enfrentamos en casa cuando tenemos más de un hijo, en el fondo. Para mí es fácil, tengo una, ya sé lo que le gusta, entonces podemos tener ahí una discusión de qué vamos a leer y finalmente siempre gana ella, así que es fácil. Pero yo ahí sugiero leer en grupo, generar espacios para discusiones y permitir la selección, que en el fondo ir movilizando el espacio en la medida en que todos puedan seleccionar qué libro quieren oír, qué libro quieren compartir, y también abrir la posibilidad de que va a haber distintos niveles de interpretación de la obra que estamos mostrando. Por lo tanto, favorecer que las distintas edades tengan espacios para manifestar sus propias interpretaciones y de alguna manera compartirla con los otros. Y en ese sentido, nuestra interpretación también se readecúa, se hace más significativa y le damos distintos significados al libro. El libro es una muy buena puerta para poder conversar. Entonces, no pensemos en que hay mucha imposibilidad, sino que generemos espacios de selección personal y en el fondo compartida y espacios de conversación posterior. Perfecto. Susana, ¿te gustaría agregar algo? Sí, yo creo que también todavía en la casa es un poco manejable. Pensemos aquí con esto lo valioso del trabajo de las educadoras y técnicos que hacen esto con muchos más niños, ¿verdad? Pero creo que también el hecho de ir dirigiendo con nombre a cada uno de los niños ciertas preguntas o ciertos comentarios o ofrecimientos de participación permite que mantengamos interesados y activos a los distintos niños. Y ahí cada lectura, por eso la lectura del mismo libro es útil, porque nos vamos dando cuenta de dónde podemos ir focalizándonos mañana, pasado, a partir de lo que los mismos niños nos muestran durante la lectura. Eso lo podemos ir recogiendo.
muchísimas gracias. Voy con la otra pregunta. Esta pregunta tiene relación con grupos grandes, ¿ya? Entonces pregunta, ¿qué sucede cuando se tiene un grupo de 32 niños y niñas en una sala? ¿Cómo hacemos la lectura? ¿Subgrupos? Si no tenemos gran cantidad de libros del mismo tipo. Y también una pregunta que es muy similar es, ¿qué estrategia se puede utilizar en una sala de clases con un gran número de estudiantes a la hora de la lectura considerando los distintos distractores? Aquí yo puedo responder desde mi experiencia. Yo he trabajado bastante en bibliotecas desde mi más primera infancia profesional. Hay muchas técnicas que nos permiten generar espacios más contenidos respecto de la lectura. Si tenemos la posibilidad de tener más de uno o una docente o una educadora de párvulos en la sala, dividir el grupo, por supuesto que funciona, porque nos permite acercar el objeto libro con mucha más facilidad hacia los lectores y generar espacios de interacción con la audiencia mucho más ricos también. Si no podemos hacerlo, yo ahí sugiero tener, que es algo que a mí no me gusta particularmente porque se pierde un poco el foco del objeto libro, pero entiendo también las imposibilidades que tenemos muchas veces con un aula de 45 niños. Nosotros tenemos la posibilidad, que es algo, por ejemplo, que nosotros hacemos en las clases de literatura infantil con los chicos de la universidad, es tener el libro físico, ir leyendo desde el libro físico, pero haber digitalizado ese libro, en el fondo escaneado ese libro, y entregar la posibilidad de que todos vean las ilustraciones y puedan seguir la narración a través de las ilustraciones. Estamos leyendo un libro álbum, por ejemplo, con una pantalla un poco más grande. Siempre va a depender también, y aquí es muy importante un tip que a mí me ha servido muchísimo, el practicar mucho la lectura, previamente antes de la lectura que uno haga con una audiencia. El libro tiene que ser apropiado, en el sentido de yo apropiarme de la narración en términos de cadencia, de la misma lectura, en términos de dónde poner el foco, dónde subir, bajar la voz, hacer inflexiones. Por lo tanto, es muy importante la práctica, la propia práctica lectora de la lectura en voz alta, pero también ir adquiriendo prácticas porque los grupos siempre van a ser diversos. El poder controlar a todo el grupo no es no hay muchos tips para poder controlar el grupo, tiene mucho que ver con la práctica de los mismos docentes. A mí me sirve muchísimo, y aquí en el fondo la experiencia personal, moverme alrededor de la sala, no quedarme en un lugar estático. Yo al moverme con el libro voy generando una instancia en que puedo ir como llamando la atención sobre ciertos comportamientos que pueden ser molestos para el resto. Hay muchos manuales de literatura, de animación de la lectura, particularmente nosotros en el año 2000, ya ni me acuerdo, pero 2009, 2010, cuando yo trabajaba en Fundación La Fuente con la Carola Ojeda, que todavía trabaja ahí en el equipo de Fundación La Fuente y Troquel, hicimos un manual. Ese manual está disponible en la página de Fundación La Fuente, un manual de animación lectora que tiene muchos de estos tips para poder controlar esos espacios. Muchas gracias, Claudia. Susana, ¿te gustaría aportar algo más a la respuesta de Susana? Yo diría que la lectura al grupo completo es una instancia, pero ojalá en la medida de lo posible siempre se pueda considerar la variación en los grupos chicos, pensando en la primera infancia sobre todo para lo que estábamos mencionando antes, de posibilitar que los niños participen, se hagan activos. Y ahí yo creo que está también el tema de manejo de grupos, o sea, si es que lo queremos hacer en un grupo grande, de alguna manera las proyecciones favorecen la atención, porque a veces el manejo de grupo se afecta porque todos quieren ver, todos se van a levantar a mirarte la página, que es muy pequeña, entonces el tema de proyección favorece ese manejo de grupo, pero yo creo que anticiparse bien proactivamente también a dar ciertas normas de cómo sentarse, quizás disponerlos de una manera particular para que todos puedan ver, tener algunos elementos para asignar la participación, quizás para que sea de una manera más organizada, ¿ya? Pero en la medida de lo posible, nunca sentir que estamos completándolo si es que solamente lo hacemos a nivel de grupo grande, por lo menos en el nivel de primera infancia.
sino que complementar con grupo pequeño. Muchísimas gracias. Voy con otra pregunta que la hace Iris Velázquez Álvarez y pregunta, ¿cómo dar tips simples a las familias en este momento? Quizás, a ver, bueno, yo creo que un tip simple es no se sienta presionado con esto de leer, busquen en la lectura una oportunidad para pasarlo bien junto a su niño. Si usted se ve demandado por tener que trabajar y tener en la casa, además de las cosas de la casa, asegure un momento en el día para compartir con su niño, y eso, un momento muy provechoso, muy generador de vínculo, es la lectura de un cuento. O sea, si tiene que optar por lo menos por dedicar un momento, puede ser una muy buena oportunidad, pero desde el goce, desde que sea una instancia atractiva. Yo diría que en este momento sería mi principal tip. Claudia, ¿te gustaría complementar? Comparto también, yo creo que estamos todos viviendo un escenario que no se vivía en la humanidad, no sé desde cuándo, un par de siglos, y tenemos a nuestro ver hoy día la tecnología que nos acerca un poco, quizás también aportando como en este espacio más digital, pedirle quizás a los abuelos, a los tíos que están conectados en otro lugar, que también nos ayuden en ese sentido. Es cierto, estamos hoy día cada uno cumpliendo roles de educadora de párvulos, de mamá, de cocinera, de trabajadora, de todo un poco al mismo tiempo, y es muy difícil mantener ese equilibrio. Entonces yo creo que las redes de apoyo de nuestros familiares y de nuestros otros significativos para el niño pudieran ser un buen aporte, que por ejemplo a través de un video de WhatsApp o una comunicación de WhatsApp, que hoy día es la red social más abierta, puedan también generar ese espacio de lectura como en línea y de manera digital. Quizás ese podría ser un aporte para no sobrecargarnos solo en los familiares que estamos en la casa con los niños hoy día. Muchas gracias. Voy con una pregunta de María José y dice, se hace mención en la guía a núcleos de aprendizaje. Y la pregunta es, ¿cómo se condice ello con la sobreutilización y el goce? En esa propuesta, nosotros pensamos que de alguna manera también estamos respondiendo a otros elementos que a veces vemos a veces se concibe que el libro solo me permite trabajar el lenguaje. Entonces, que en mi momento de planificación del lenguaje corresponde el libro, pero el libro tiene una versatilidad que va mucho más allá del lenguaje. El libro que mostró Claudia, 1, 2, 3, ¿cuántos ves? Tiene elementos de matemática, tiene elementos de conocimiento del medio natural por los animales, y por lo tanto siempre nos está ofreciendo otro tipo de vinculaciones posibles. Hay libros que nos permiten, principalmente con artes visuales, musicales, etc. Entonces, más que nada lo que quisimos hacer con eso es que también podamos llevar los libros como un recurso todavía atractivo a los niños para trabajar otros aspectos que son importantes en el currículum, en la formación inicial de los niños. Y los libros mantienen ese carácter lúdico para poder abordar eso. Entonces, esa es la idea más que la sobreutilización en esa propuesta. Muchas gracias. Claudia, ¿te gustaría complementar? Muy cortito, me parece súper bien la respuesta de Susana, porque efectivamente tendemos a, tanto en la educación parvularia hoy día con el currículum nuevo, como en la educación básica y la media, tendemos a no saber cómo vincular o relacionar la lectura literaria, el gozo asociado a la lectura en general, el tema del gozo con el currículum. Tiende a ser una relación un poco tensa. Y aquí es muy importante, tanto para educadoras como docentes de básica y de media, que existen hoy día muchísimas
posibilidades de llevar ese gozo al hábito lector de largo plazo, vinculando temas de comprensión lectora, de interpretación. No solo está esta situación como yo gozo con la lectura fuera de la escuela y dentro de la escuela me obligan a leer y me miden con un control de lectura mi comprensión lectora. Existen hoy día bastantes instancias que han ido acercando esos dos espacios, el espacio del placer, del gozo, con el espacio curricular. No son enemigos en el fondo, se puede trabajar de manera conjunta. Perfecto. Muchas gracias. Ahora vamos con la última pregunta, la hace Natalia Cortés, y dice, ¿conocen textos para familias migrantes? Ya que nuestro jardín posee 70% de matrícula extranjera. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para trabajar con niños y niñas? Por lo menos en la guía, ahora me acuerdo de dos que sugerimos. Uno se llama La otra orilla, que es un texto que se presta bastante para esta temática porque refiere a una niña que vive de un lado de un río y hay otro niño que se asocia como a otro tipo de cultura que vive del otro lado del río y ellos escuchan de sus padres una serie de sesgos, ¿verdad? De origen cultural diferente y de ciertas prohibiciones a tener contacto con el otro. Y ahí hay una resolución interesante de cómo eso, les dejo el suspenso para que lo vean, de esa temática, pero está presente. Y también en términos de libro informativo, hay un libro que se llama Gente, que es muy interesante porque muestra distintas formas en donde la sociedad históricamente se ha ido organizando por países, culturas, y entonces es un tema muy relevante porque a veces se dice que en la literatura todavía tenemos ciertos sesgos culturales en donde hay ciertas culturas que parecen más sobrerepresentadas que otras. También tenemos otro de La sorpresa de Nandi, que es una historia de niños que viven en África y ahí se ve población africana. Entonces hay algunas ideas ahí, algunas sugerencias en la guía de títulos específicos para poner, para hacer presente en espacios donde hay más población migrante. Sí, yo aportaría muy cortito como un concepto un poquito más amplio referido a la literatura y el libro infantil y juvenil, que es que yo como lector me acerco al libro desde mis propias experiencias, conocimientos y otras lecturas. Por lo tanto, las interpretaciones que yo haga respecto de esa obra, el sentido que yo le dé, tienen mucho que ver con lo que yo ya conozco, con cómo ha sido mi entorno cultural, mi contexto nacional, por ejemplo, en términos del espacio de la migración. Pero cuando yo pongo a disposición de la lectura compartida, por ejemplo, en un espacio de aula o un espacio de casa, o un espacio no convencional como una plaza, por ejemplo, cuando yo pongo a disposición mi interpretación respecto de la interpretación que desde esa misma obra hace otro, construye un nuevo sentido. Cada obra literaria es, y aquí cito a nuestra querida Miley O, un refugio y una ventana. Puede ser un espacio de refugio o un espacio de ventana. Entonces, finalmente, podemos tener una gama importante de libros para migrantes, de libros para bebés, de libros para trabajar sexualidad, de libros para trabajar temas sobre la muerte. Existen en términos de temática. Pero finalmente la vinculación literaria, la vinculación con el libro es emocional y también es intelectual. Hay una transacción entre lo que yo siento primero, la emoción que me llega, y luego cómo eso yo lo transformo en un contenido, una intelectualización, en un proceso cognitivo. Entonces, finalmente, todos los libros nos podrían servir para trabajar temas de migración, porque lo que yo puedo hacer en un aula con niños migrantes es poder generar espacios de conversación posterior que me permitan a mí, de alguna manera, evaluar en el buen sentido de la palabra cómo esos niños van comprendiendo una diversidad de interpretaciones y cómo se van comunicando. La comunicación literaria no termina en el libro,
se abre, se expande, luego de que nosotros podemos generar las interpretaciones personales, y si lo hacemos como lectura compartida, las interpretaciones comunitarias que de alguna manera intensifican y me permiten a mí modificar mi interpretación o bien ampliarla. Perfecto. Muchísimas gracias. También quiero mencionar que en el chat está pasando algo muy interesante. La gente también está dando recomendaciones, así que se agradece que también puedan entre ustedes mismos ir apoyándose y dando sugerencias y metodologías. Así que muchas gracias a la gente del chat por aportar en complementar lo que las expositoras están diciendo. Hay muchas preguntas muy interesantes que a mí en lo personal me encantaría hacerlas, pero por el tiempo tenemos que dejar esto hasta acá. Pero antes, me gustaría decirle a todas las personas que este material va a estar disponible en la página web de EduLab, www.edulab.cl, donde va a poder descargar las presentaciones y también va a estar este video. Y también lo vamos a enviar por correo electrónico. Pero para poder enviarlo por correo electrónico, necesitamos que antes contesten una encuesta de satisfacción que vamos a juntar en el chat y también en los comentarios de Facebook, para que la puedan llenar y ahí dejar su correo y le vamos a enviar toda esta información, ¿ya? Así nos va a permitir seguir mejorando y también tomar temas de interés de ustedes para los futuros webinars. Claudia, Susana, muchísimas gracias por su tiempo. También quiero invitarlos a todos y a todas al próximo jueves, a esta misma hora, a las 11, a nuestro tercer webinar, que es enfocado en lo que es la educación inclusiva, donde entregaremos herramientas para el aprendizaje orientado a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Así que están todos y todas invitados. Les deseo lo mejor en estos días, que tengan una excelente tarde, y como EduLab vamos a estar atentos a seguir aportando en esta contingencia. Claudia, ¿quieres decir algo? Un último dato. Hoy, para quienes no lo sepan, es el Día del Libro Infantil y Juvenil. Así que estamos en un marco perfecto para hablar, para conversar y para movilizar lo que hemos aprendido hoy día, lo que hemos conversado hoy día. Yo estoy muy agradecida de la invitación, ha sido súper interesante de alguna manera leerlos a ustedes y dialogar también con Susana, que tenemos experiencias distintas y saberes distintos, pero que son súper complementarios. Así que muchas gracias, Carlos, por la invitación y Feliz. estamos disponibles para lo que necesiten. Nosotros desde la Biblioteca Escolar Futuro estamos siempre dispuestos a apoyar en todo lo que tenga relación con bibliotecas, educación, cultura, libro infantil y juvenil. Perfecto. Yo también me quería despedir. Muchas gracias a toda la audiencia. También estuve mirando este chat, está muy interesante, se transformó en una instancia de apoyo mutuo. Muchas gracias por el espacio, EduLab. Ha sido, desde que hemos estado trabajando en conjunto, ha sido muy provechoso, y también a Claudia, porque yo disfruté mucho el diálogo y la posibilidad de participar juntas en este panel, así que bueno, seguimos. Sí, pues. Bueno. Muchísimas gracias a ambas. Y también recordar a la gente que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, estamos como EduLab UC, y también en Facebook, en Instagram, ¿ya? Así que tengan una excelente tarde, nos estamos viendo, y cualquier contacto o sugerencia nos escriben a nuestro correo, que es edulab@uc.cl. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y lo mejor para estos días. Chao a todos y a todas. Chao, gracias. Chao.